minutos. Continuamos aquí en tu conexión matinal, siempre con temas muy importantes y esta no es la excepción. Cata, vamos a hablar algo que genera miedo, pero sin embargo, si nos preparamos y sabemos qué hacer y cómo reaccionar, nos puede traer muchísimos beneficios. Claro que sí, sobre todo tener la información clarísima. Así que por lo mismo, hoy conversaremos sobre las amenazas naturales en Fiestas Patrias. ¿Con quién? Con el lindo equipo de Sigiden. Le damos la bienvenida a Simón Insunza. Él es geógrafo de dicha institución. ¿Cómo estás, Simón? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz también de contar con esta nueva sección acá en el programa, que se llama Los desastres no son naturales. Exacto, y los desastres no son naturales, los naturalizamos, ¿cierto? Pensamos, es parte de la naturaleza. ¿Qué tan cierto es que es el ser humano el culpable de muchos de ellos? Sí, no sé. Nosotros siempre hacemos este típico ejemplo cuando vamos, por ejemplo, a los colegios, a las ferias científicas. Imaginemos, por ejemplo, que ocurre un tsunami en un lugar desértico, donde no hay personas, no hay casas, no hay infraestructura. ¿Hay un desastre en ese caso? No. Finalmente es la presencia de los seres humanos, la construcción de edificios, carreteras, etcétera, la que convierte estas amenazas en desastre. Por eso nosotros decimos que los desastres no son naturales, sino que son socionaturales, porque finalmente es la acción del ser humano la que convierte estas amenazas, como dije, en desastre. Y eso depende obviamente de factores sociales, económicos, políticos, etcétera. Y como puede tener como un tema de conversación como muy profundo respecto a eso, pero en el fondo entender que los desastres no son naturales. Y entendiendo esa premisa, es que nosotros como personas, como comunidades, podemos realizar diversas acciones para reducir el riesgo. ¿Cuáles serían las principales amenazas no naturales que podríamos vivir, por ejemplo, en Fiestas Patrias, teniendo en consideración que más de 2 millones de personas se van a mover de su lugar? Por lo general uno se arranca a la playita. ¿Cuál podría ser la principal? Sí, bueno, es importante situación? el punto que mencionas, que casi 2 millones de personas van a salir de Santiago y vamos a tener casi 5 días de feriados, de celebración. Incluso algunas personas van a tener un poquito más. Y eso que habla en el fondo de que, por ejemplo, desde Santiago nos vamos a movilizar a distintas partes. Vamos a ir a la cordillera, vamos a ir a la playa, vamos a ir al campo, vamos a ir a los cerros. Y todos estos lugares tienen diversas amenazas naturales. Nosotros siempre decimos que Chile tiene una loca geografía, porque nos da paisajes bonitos, tenemos quebradas, montañas, etcétera, pero también al tener esta loca geografía hay diversas amenazas naturales. Quizás como el tema más común es que nosotros como santiaguinos vamos al litoral central, a Viña del Mar, Valparaíso, y desconocemos muchas veces las amenazas que están presentes allá en la zona. Claro, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Qué es lo que tenemos que saber si estamos planeando justamente ir a algún lugar con costa, alguna ciudad, digamos, costera o no sé, algún puerto? Sí, ahí quizás la amenaza más común que todos conocemos tiene que ver con los terremotos y los tsunamis. Es importante que cuando vayamos a la costa identifiquemos las zonas que pueden ser inundadas por un tsunami, las vías de evacuación, así como también las zonas seguras. Incluso, al igual que la otra vez, traje también las señaléticas que nosotros debemos reconocer cuando vayamos a la playa o a la costa para estar más preparados ante la amenaza de tsunami. A ver, porque claro, una cosa es haberlas visto y otra entender la información que hay detrás. Siempre que estemos en la costa y veamos esta señalética, quiere decir que estamos en una zona de amenaza de tsunami. ¿Y qué significa eso? Esto quiere decir que la zona puede ser afectada por un tsunami. Es una zona inundable. O sea, en caso de que exista realmente una alarma contra tsunami, hay que alejarse de ese lugar puntualmente. Exactamente. Siempre que vemos este cartel amarillo, quiere decir que en caso de terremoto que no permita mantenerse en pie o que haya alerta de tsunami, tenemos que evacuar inmediatamente. ¿Y por dónde evacuamos? Hay otra señalética que es esta, que alude a las vías de evacuación. ¿Qué son las vías de evacuación? Son las calles, por así decirlo, en la cual nosotros nos alejamos de la costa y nos vamos hasta una zona segura, que es la cota 30 metros sobre el nivel del mar. E incluso también en algunas partes, por ejemplo Viña del Mar o La Serena, que son muy planas, se recomienda en ocasiones también realizar la evacuación vertical. ¿Y qué es la evacuación vertical? Más que avanzar por las calles, es ojalá subir a un edificio de más de 8 pisos. En caso, por ejemplo, que estemos a 10 o 15 minutos de zona segura. Más de 8 pisos. Es que es tan importante esto porque me imagino que la gente que vive en el lugar ya lo conoce. Pero cuando uno va de vacaciones, posiblemente, como tú decías, Cata, ve la señalética, pero a lo mejor no sabe ni qué hacer. Porque ese letrero dice evacuación hacia y el nombre del lugar. Tiene que fijarse
porque ahí va a decir el nombre de la calle, me imagino, de la avenida, Ay, ¿cierto? sí, lamentablemente no está tan avanzado en ese sentido. Lo que indica en el fondo es que tenemos que seguir la flecha hacia arriba, más que indicar el nombre. Más que el nombre de la calle, hacia dónde va la flecha. Y uno tiene que saber que tiene que dirigirse inmediatamente. Sería ideal que apareciera el nombre del lugar, claro. Pero evidentemente se conoce entre la gente, ¿no? Que hemos crecido en ciudades costeras. Sí. Arranquémonos a la montaña, al cerrito, y en realidad tú estás dando otra opción, que es irnos a un edificio en el 8º piso. Eso yo nunca lo había escuchado. Sí, es una problemática que se está tratando hace poco en Chile. Incluso todavía no tenemos una normativa asociada a la materia. Pero a raíz, por ejemplo, del terremoto tsunami del 2010 y lo que pasó en Japón en 2011, desde Sigiden hemos generado lineamientos y hemos trabajado también con Senapred de la mano para también un poco hacer más normal el tema de la evacuación vertical. Y obviamente después tiene que ir una normativa asociada, porque quizás no todos van a dejar que las personas suban a su edificio. Entonces yo creo que de a poco tiene que ir como normalizándose esta situación. Lo bueno es ponerlo en la mesa y ojalá podamos avanzar en una normativa asociada a ello. Hay otra señalética que y la última es esta, que es por 2 personas que están como en un cerrito, lejos de la ola. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una zona segura ante tsunami. Generalmente es la cota 30 metros sobre el nivel del mar. ¿Y eso qué quiere decir? Que a esa altitud, a esa cota, no debería ser afectado por el tsunami. Y generalmente asociada a esta señalética están los puntos de encuentro, que es las zonas a donde las comunidades, los vecinos llegan para guarecerse mientras ocurre el tsunami. Y es importante mencionar que en caso de que llegue a ocurrir, por ejemplo, un terremoto y tsunami para fiestas patrias, tenemos que volver recién a nuestro lugar habitual, donde nos estamos hospedando solo cuando las autoridades lo señalen. Porque incluso la primera ola no suele ser la más dañina de los tsunamis, sino que puede ser la segunda o incluso la tercera. Pasó para el terremoto del 2010. ¿Hay diferencias, por ejemplo, en zonas rurales que sean un poquito más vulnerables ante este tipo de desastres naturales, o peor aún, que no cuenten con la señalética, por ejemplo? Sí, es importante eso. Incluso gran parte de la señalética se ubica en las localidades más concurridas, pero hay ocasiones, algunas caletas pequeñas que pueden no tener la señalética, y ahí siempre la recomendación es ojalá ubicarse en los cerros, como tú decías en un comienzo. Ahí, para tener de referencia, mientras más alto estemos y más lejos de la costa, mayor debería ser la seguridad. Y esto tampoco es como hablarlo en vano. Si nos remontamos al 2015, hubo un terremoto el 16 de septiembre en Coquimbo. Incluso se estaba inaugurando la Pampilla. Durante ese día se suspendió. El terremoto fue de magnitud 8.4. Generó un tsunami en las costas que incluso en localidades cercanas al epicentro, ahí en la zona de Illapel, llegó casi a los 7 minutos, que es quizás un tiempo que nosotros no estábamos tan acostumbrados. Y a lo que voy con esto es que en el fondo puede ocurrir un terremoto y tsunami en cualquier día del año, ya sea en Navidad, en Año Nuevo, en fiestas patrias o incluso en un día normal. Eso no lo sabemos, por eso siempre hay que estar preparados. Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de un feriado largo, y ya lo veíamos en imágenes, hay lugares donde hay aglomeración de personas. Entonces es ahí donde uno también tiene que saber cómo reaccionaría. Es muy diferente a cuando uno está en la casa, en la oficina. ¿Qué recomendaciones tú le entregarías a la gente que, por ejemplo, pensemos que ojalá no ocurra, que esté en una fonda, por ejemplo? Sí, bueno, es importante, remontándonos a lo que pasa en la costa, si llega a ocurrir, por ejemplo, esto, lo ideal es no evacuar en automóvil. Ojalá evacuar caminando, porque posiblemente muchos se vayan a la costa, se van a generar tacos increíbles, y si sumamos una situación de emergencia se va a generar caos. Y pasó también un poco en Valparaíso para los incendios forestales de este verano, que muchas personas trataron de evacuar en automóvil y debido al caos y al avance del fuego vimos consecuencias lamentablemente desastrosas. Para el caso del tsunami, como la ola también tiene un comportamiento más quizás conocido a diferencia del fuego, es importante que dejemos el auto quizás en la casa. Obviamente siempre nos va a preocupar porque son nuestros materiales, pero en el fondo tenemos que velar siempre primero por nuestra seguridad, las de nuestros seres queridos, y ojalá evacuar caminando. Eso es un buen llamado de atención a las personas que puedan estar en sintonía, e igualmente hablar sobre algo que sucede muchísimo, porque personas no solamente se van a cabañas, a fondas, sino que también muchas acampan. ¿Hay algo en particular que debiésemos resguardar en ese tipo de contextos, en un camping, en algo que quizás no cuenta con edificación?
Muchos, por ejemplo, se van a acampar al Cajón del Maipo para las festividades, van al campo y ahí también tenemos otras amenazas naturales. Yo creo que no hay lugar en Chile donde no haya una amenaza natural. Y si nos remontamos, por ejemplo, a estas zonas más rurales o naturales, también tenemos amenazas. Como, por ejemplo, los desprendimientos de rocas. Si es que estamos, por ejemplo, cerca de un cerro, pueden haber también deslizamientos de suelo. Por ejemplo, si se presenta una situación de lluvia fuerte, claro, pueden haber aluviones. Y quizás donde yo más haría el punto es con los incendios forestales. Muchas veces se han generado incendios forestales producto de que apagamos mal una fogata. Por ejemplo, hay personas que están fumando, tiran la colilla. Y si pensamos, por ejemplo, en la otra semana, que se esperan buenas condiciones de tiempo, también este año llovió mucho, tenemos harta vegetación, en algunas partes ya se está secando. Entonces todo eso es combustible en caso que nosotros, por ejemplo, seamos negligentes y dejemos fuego. Es importante mencionar que casi el 99% de los incendios forestales son provocados por acción del ser humano. Y por eso es importante que si vamos a acampar, ojalá no hagamos fogatas o hagamos fogatas en zonas habilitadas, ocupemos cocinillas, no tiremos, por ejemplo, basura. Hay que tener también cuidado con los gases, ojalá no dejarlo al sol los gases de las cocinillas. Es decir, si ocupamos un lugar de naturaleza, tenemos que ser muy responsables con eso, porque en el fondo podemos generar una situación de emergencia que va a afectar vegetación, va a afectar animales y puede afectar incluso también a personas, vecinos cercanos. Bueno, y sabemos que la naturaleza es impredecible, ¿cierto? Pero de todos modos también hay gente que dice que es muy probable que tiemble, que tengamos algún tipo de sismo durante precisamente este mes o de este mes en adelante. ¿Qué tan probable es? ¿Qué tan cierto es? Sí, bueno, está como esa concepción mexicana, que septiembre es el mes de los terremotos, porque efectivamente 2 de los terremotos que han ocurrido en México han sido en septiembre. Que también son sus fiestas patrias. Que también son sus fiestas patrias. Acá hace poco también tuvimos el terremoto de Coquimbo, pero no hay evidencia científica que diga que septiembre es el mes de los terremotos. Ahí, bueno, es importante mencionar que incluso tenemos un trago que se llama terremoto. Eso quiere decir que también el tema de la amenaza está dentro de nuestra cultura, pero no hay evidencia científica que diga que en un mes exacto o en una hora específica del día sea más propenso a que se generen temblores. Un terremoto, un tsunami o otra amenaza natural se puede generar en cualquier momento del día. Y lo habíamos dicho también, el tema de la luna llena, también no hay nada que lo realmente compruebe. Existen muchos mitos asociados a la generación de terremotos. Por ejemplo, hay gente que dice que porque hay olas de calor van a haber terremotos, porque hay luna llena. Hasta el día de hoy no hay evidencia científica que lo reafirme. Puede que tenga alguna influencia, no se sabe, pero tienen que hacerse estudios en profundidad para efectivamente afirmar eso. Hablando de tragos, de terremotos, con réplica, sin réplica, igualmente es necesario hacer el llamado porque en este fin de XL de Fiestas Patrias la gente lo primero que hace es tomar trago. Y cuando tomamos trago y sobrepasamos cierto límite, evidentemente nuestros sentidos se entorpecen, quizás no vamos a tener la misma agilidad frente a una situación que pueda ser evidentemente peligrosa. ¿Cómo tomar, digamos, resguardos en un caso así? Sí, bueno, ya pasó incluso para el terremoto del 2010, que fue a las 3:34. 3 de la mañana. Había muchas personas carreteando, viendo el festival de Viña. Hay muchos videos de discotecas en que el techo se cae. Y ahí, ¿qué pasa? Lo ideal es, ojalá, salir a un lugar abierto, ojalá que no tengamos nada a nuestro alrededor. Y en caso, por ejemplo, que estemos con alcohol en el cuerpo, ojalá tratar de tranquilizarnos un poco antes de poder actuar. Porque la idea no es que tampoco nos apodere el pánico y salgamos, por ejemplo, en auto a ver a nuestras familias, porque en el fondo esa situación también puede generar accidentes, puede generar atropellos por gente que maneja irresponsablemente con alcohol. Así que lo ideal es que si estamos tomando y ocurre un evento de este tipo, lo ideal es mantener la calma y no actuar hasta que ya estemos con nuestra mentalidad quizás como más centrada. Creo que ese es un factor muy importante porque nos dejamos llevar por el pánico colectivo. Si estamos en un lugar público y vemos, o como en las imágenes, por ejemplo, una fiesta, vemos que la gente empieza a gritar o empieza a correr y uno automáticamente como ser humano tiende a copiar algunas reacciones. Precisamente es la diferencia, ¿no?, de la persona que se mantiene calmo, que no corre, que sabe cómo actuar
¿Qué consejos les darías? Sí, es importante, por ejemplo, si vamos con un grupo de amigos a carretear o a una fonda, tengamos algún plan de emergencia en caso de que ocurra algún evento de este tipo. Quizás dejar algún punto de encuentro para que todos lleguemos a ese lugar. Quizás tener como algunos roles asumidos, en el fondo que no tengamos que improvisar si el día de mañana, por ejemplo, ocurre algún terremoto o quizás alguna erupción volcánica, sino que con antelación tengamos previstos cuáles van a ser nuestras pautas de acción, para que en caso que ocurra una amenaza natural no nos pille de improviso y genere, por ejemplo, caos, incertidumbre. Por eso es importante que se generen espacios de este tipo en la televisión y en otros medios para generar prevención y educación sobre esta temática. En el fondo no tenemos que actuar solo cuando ya quedó la escoba, sino que tenemos que saber con antelación las distintas pautas de acción. Tener nuestro kit de emergencia, tener un plan de emergencia también al interior de nuestras familias. Quizás nadie lo hace, pero si vamos a carretear, ojalá tener como algún punto de encuentro, quizás tener como roles entre los amigos. En el fondo prepararnos para evitar que amenazas se conviertan en desastres. Simón, tú hablabas de roles, por ejemplo, en ese plan que podemos armar con la familia, con amigos, ¿qué roles, por ejemplo, no pueden faltar? Sí, bueno, yo creo que lo principal es tener algún punto de encuentro para que todos lleguemos ahí. Porque pasa, por ejemplo, que, no sé, ocurre un terremoto, hay gente que sale para allá, gente que sale para acá, pero no tenemos con antelación ese lugar de encuentro. Yo creo que en contexto de celebración, si es que no estamos, por ejemplo, en nuestro hogar, lo importante es que tengamos un punto de encuentro. Y después que ya nos reunamos, seguir las indicaciones de las autoridades. Es importante mencionar también el tema de la alerta SAE, que es una alerta que llega a nuestros celulares si estamos en una zona expuesta o que va a presentar alguna emergencia. Entonces, una vez que nos reunamos con nuestros amigos, con nuestras familias, seguir las indicaciones que entreguen las autoridades. Tampoco tenemos que improvisar en las pautas de acción que sigan después a nuestro punto de encuentro. Por eso es importante conocer con antelación las vías de evacuación, cuáles son las zonas que se pueden ver expuestas ante diversas amenazas naturales, etc. Y para terminar la pregunta anterior, si estamos, por ejemplo, en nuestro hogar, ya lo vimos también en la sesión anterior, que es contar con el kit de emergencia, que es esta mochila con insumos básicos en caso que tengamos que evacuar, donde tiene que ir agua potable, comida enlatada, fruta en conserva, insumos médicos, la copia de las llaves de la casa, etc. Si estamos en la casa, yo tendría esos dos roles principales: definir un punto de encuentro, tener algunas vías de evacuación y también tener un kit de emergencia. Si estamos en contexto de carrete, yo creo que ahí lo óptimo es tener algún punto de encuentro entre los amigos y después seguir las pautas que indiquen las autoridades. Y bueno, también si tienen mascotas en casa, también nos habías dado recomendaciones en programas anteriores. Sin embargo, si usted se lo perdió, si no lo vio, me gustaría que también nos reiteres esa información. Sí, es importante que quizás en nuestro kit de emergencia incorporemos una correa, un arnés, por ejemplo, en caso que tengamos gatitos o perros, o quizás si tenemos hámster o pajaritos también, al momento de evacuar, llevar la jaula. Pasa que muchas veces cuando evacuamos dejamos las mascotas en la casa y los animales también son parte de nuestra familia, por eso también el llamado es, al momento de generar estos planes de emergencia con las familias, también considerar las mascotas. Y ahí también atrás en la gráfica está el tema del kit de emergencia recomendado por Senapred, que es este organismo oficial del Estado encargado de la gestión del riesgo, donde están los distintos elementos para la kit de emergencia. Y esta página también es de Senapred, que son los planos de evacuación por región. Entonces, por ejemplo, perfecto, claro. Ahí se están desplegando todas las regiones donde hay planos de evacuación. Y si, por ejemplo, pincho la región de Valparaíso, que es la zona quizás donde más van los santiaguinos, se van a desplegar todas las vías de evacuación ante las distintas amenazas. Generalmente tiene que ver con la amenaza de tsunami, pero también en algunas localidades hay algunas vías de evacuación ante remociones en masa, aluviones y también ante erupciones volcánicas. Aquí estamos revisando un plano de evacuación ante amenaza de remoción en masa en el estero Las Cucas, el Melocotón. Lo que estaría en rojito sería, a ver si tú nos puedes contar con más detalle, Simón, la área a evacuar. Esa, ¿no?, es la área a evacuar porque es el área susceptible a ser afectado por alguna amenaza natural. Por eso lo óptimo en caso de evacuación es alejarnos lo más posible desde esa zona crítica. Incluso en ese plano de evacuación se indican las rutas hacia donde tenemos que evacuar
y lo que sale como PE son los puntos de encuentro. Eso quiere decir, ahí tienen que llegar los vecinos y familias en caso que se genere alguna emergencia en esa localidad de San José de Maipo. Entonces los invito a revisar esa página de Senapred, donde están los planos de evacuación para las distintas localidades de Chile. Faltan muchos por incorporar, pero obviamente un avance en cuanto a la reducción del riesgo acá en Chile. Ya estamos viendo también los planos de evacuación por tsunami en diferentes lugares. Yo te quería preguntar, Simón, que espero que no sea así, pero en caso de que tiemble y uno esté, por ejemplo, en plena carretera, y sabemos que si van a salir tantos vehículos el mismo fin de semana, va a haber taco. ¿Qué pasa si ocurre un temblor cuando uno está en plena carretera durante el taco, en medio del taco, por ejemplo? Ahí ¿Qué depende hace? ¿Dónde va? de la magnitud. Por ejemplo, a veces estamos manejando y ni cachamos que ocurre A veces nos damos sí, cuenta, pero pero si pero no- pensemos en un caso hay un en el terremoto que sí se de necesite. magnitud y ha Sí. ocurrido también en otros países, incluso hay harto material audiovisual sobre eso. En ocasiones lo que se hace es dejar el auto ahí y en el fondo salir como del automóvil y esperar a ver lo que pasa, porque en ocasiones cuando hay terremotos se rompen los puentes, se rompen las carreteras. Entonces, antes de continuar nuestro curso por el automóvil, lo ideal es bajarnos para ver cómo está nuestro entorno y a partir de eso ver si seguimos o no manejando en el automóvil. Porque pasó, por ejemplo, para el terremoto del 2010 acá en Chile, se cayeron puentes, lamentablemente algunos Cierto. siguieron andando y estos autos después se cayeron. ¿Qué pasó ahí en la zona cercana al aeropuerto en Pudahuel? Entonces, Además, me imagino que también, hablando de este pánico colectivo, probablemente hay personas que no pueden controlarse por el miedo, ¿cierto? Entonces se ponen más imprudentes a la hora de manejar. sí, ahí quizás fácil decirlo, pero siempre la recomendación es mantener la calma. Dejar de hacer lo que estamos haciendo, quizás como centrar un poco la mente y de ahí empezar las pautas de acción. Sobre todo si estamos en la carretera, donde hay muchas personas manejando, posiblemente hay taco, entonces cualquier situación de imprudencia puede generar un accidente o alguna inconveniente que puede dejar como otro tipo de emergencia. Y no faltan las imprudencias, sobre todo en esta época donde todo el mundo se alborota para celebrar. Y seguimos viendo otros planos de evacuación, y en este caso ante una amenaza de tsunami en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar. A ver si podemos repasar contigo, Simón, ciertos detalles, ¿no? Sí, bueno, ahí sí pueden bajar un poquito más en la cartografía. Se ve que Viña del Mar tiene un área gigante de inundación por tsunami, que es esa área roja. ¿Y eso ¡Guau! por qué ocurre? Porque ahí está el estero Marga Marga, que es una zona baja que está conectada al mar. Entonces, en caso de que haya un tsunami, obviamente toda esa área se puede ver afectada por la inundación. Por eso es importante conocer con antelación cuáles son las vías de evacuación y cuáles son los puntos de encuentro. Y acá quizás se ejemplifica con lo que mencioné de la evacuación vertical. Si se pueden dar cuenta, desde la costa hacia el punto de encuentro son hartas cuadras. Sí, varias. Y yo creo que son más de 15 minutos caminando. Entonces, en caso de que haya un terremoto intenso que genere un tsunami, ahí lo ideal sería practicar este tema de la evacuación vertical que les mencioné, porque Viña del Mar está lleno de edificios. Entonces, si es que no podemos evacuar a zona segura producto de la distancia o porque tenemos dificultad de evacuación, tratar de instar a lo que es la evacuación vertical. Por eso es importante avanzar en normativa que un poco garantice que se puede evacuar verticalmente y también preparar los edificios para lo que son los tsunamis, porque en Chile tenemos una norma de construcción sismo resistente, pero tenemos que incorporar también, por ejemplo, el impacto de amenazas como los tsunamis o los aluviones, etc. Pero en ese caso de evacuación vertical, tú decías que claro, que ojalá se instale algún tipo de normativa, porque en el caso de que todavía no se ha hecho eso, tendríamos que apelar a la buena voluntad de los vecinos para que nos permitan ingresar al edificio. Lamentablemente es así. Y claro, tienen sus dos lados. Por otro lado, ellos no quieren que no sé, que entre gente en masa tal vez a su edificio. Pero por otro lado estamos hablando de una situación extrema de salvar vidas. Sí, incluso también ejemplificando el caso de Japón, Ya. más que evacuar edificios, se han hecho algunas estructuras en altura, donde tienen como una escalera, es una especie de plataforma, Hechas solo para eso. que es solo para evacuación ante tsunami. Sería Entonces, interesante poder avanzar con ese tipo de sí, temáticas. ahí por ejemplo en Chile, debido a nuestra geografía, hay muchas localidades que se pueden inundar mucho producto de los tsunamis. Entonces yo creo que es importante que empecemos a poner este tema en la mesa y ojalá generemos alguna normativa asociada a ella.
Usted puede tener más información conectando directamente a través de las redes sociales de Simón Insunza. A ver si nos recuerdas cuáles son. Sí, es Simón_IG. Ahí voy generando diversos productos de divulgación científica. Por ejemplo, el tema de la falla de San Ramón. Hacemos también diversas actividades en colegios junto a niños y niñas, en el fondo para generar estrategias de prevención. Y ahí, por ejemplo, también cuando estuvimos la otra vez acá. Y también los invito a visitar el Instagram de Sigiden, donde se resumen los diversos estudios que hemos realizado. Incluso también hay un apartado con recomendaciones específicas para el 18 de septiembre. Ahí, por ejemplo, tenemos un lema de que en el fondo no nos tiene que preocupar solo el terremoto de alcohol para este 18, sino que también tenemos que estar atentos ante diversas amenazas naturales que pueden afectar acá la zona. Conscientes, ¿no? Sí. Y también, bueno, estábamos viendo lo que sucedió hace poco con los vientos que no se habían registrado. Sí, bueno, como comentamos la otra vez, en Chile este año han ocurrido situaciones extremas. Tuvimos vientos históricos acá en Santiago, tuvimos también uno de los inviernos, o sea, de los otoños más lluviosos, pero también tuvimos el julio más secos. Los socavones también en la región de Valparaíso. Un terremoto en el norte, los incendios forestales, y todavía queda año. Es decir, en Chile este tema constantemente está expuesto en los medios noticiosos. Pasa también con el tema de la desaparición de las playas por la erosión costera. Hemos tenido también situaciones de marejadas, volcanes activos. Yo creo que podríamos estar como todo el día hablando de diversas amenazas naturales, porque en verdad Chile es un laboratorio de amenazas y riesgos, porque tenemos una geografía loca, tenemos diversos tipos de clima. También en ocasiones tenemos una planificación territorial que omite estas amenazas naturales. Nos asentamos, por ejemplo, cerca de la costa, en las quebradas, en las laderas de cerro. Es decir, si ponemos todos estos elementos a la ecuación, da, por ejemplo, como resultado que todos los días tengamos diversas emergencias por amenazas naturales. Así es, bueno, te agradecemos muchísimo, Simón, por estar acá, por tener, como tú decías, ya este espacio en el que vamos a conversar este tema, que es este y otros temas que son tan importantes, sobre todo viviendo este país. Así que hasta una próxima oportunidad contigo, y no se olviden de seguirlo también. Ahí está la cuenta de Instagram de nuestro geógrafo de Sigiden, Simón Insunza. Sí, muchas gracias por la invitación. Los desastres no son naturales, sino que son socionaturales. Nos vamos a ir a una pausa cortita y ya regresamos con mucho más aquí en Tu Conexión Matinal.